Sabe, mi querido, el tema para tratar esta mañana tiene que ver muy particular, no solo con la promesa, un poquito más allá de la promesa de la venida de Cristo. El tema de esta mañana tiene que ver con lo que Juan pudo ver, aparte de saber que Cristo vendría, lo que le mostró el Señor, lo que le mostró el Dios Todopoderoso para que haya un anhelo, un deseo y para que nosotros podamos conocer algunos fundamentos específicos acerca de nuestra fe y nuestra esperanza. Hace unos años en una universidad adventista se pasó una encuesta. Escuchen bien esto. Estoy hablándole de una universidad de jóvenes adventistas, estudiantes en diferentes áreas y en diferentes ramas. Y en esta encuesta se le hizo una pregunta muy específica a los jóvenes. Se le pidió que llenaran la encuesta de manera anónima y que fueran sinceros en su respuesta. Así que los muchachos recibieron la encuesta y la pregunta era la siguiente: si Jesús viniera ahora, ¿cuántos de los que están aquí estarían seguros que se irían con Él? Así mismo fue el silencio. Esa pregunta, cuando está acompañada con un término de anónimo y con un término de ser sincero, a veces uno suele a examinarse, a evaluarse y a pensar muy bien la respuesta. Miren, a pesar de que se había hecho la encuesta en muchas ocasiones, fue sorprendente el resultado que dio esta encuesta. Más del 75% de los jóvenes colocaron que no sabían. Oigan esto. Y más del 33% dijo que tenían que arreglar algunas cosas. Habían algunas cosas que arreglar para entonces poder dar una respuesta positiva. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que aflora esta realidad? Yo sé que si hago la pregunta aquí, como no es anónimo, es posible que el asunto sea diferente, ¿verdad? Pudiera haber un extremo de que nadie levante la mano o el otro extremo de que todos la levanten. Bueno, lo mejor fuera que todos la levantemos. Pero ¿qué es lo que arroja la realidad de esta encuesta? Muchos de nosotros vivimos bajo la teología o las doctrinas que hemos aprendido desde pequeño. ¿Qué se nos enseñó? ¿Qué se nos dijo en la doctrina de la iglesia popular que nosotros, pues muchos de nosotros y nuestros padres han descendido? Se nos enseñó lo siguiente. Oigan esto no es así, pero se nos enseñó esto. Cristo murió en la cruz y perdonó los pecados desde el huerto del Edén hasta la cruz. De ahí en adelante el hombre tendrá que hacer expiación por su pecado, yendo al culto, vistiendo de esta manera, de aquella manera. El hombre va a tener que confesarse delante de los hombres y se nos enseñó esto. Hermano, esto no es así, Nosotros estamos convencidos de que no es así, pero no se queda allí. No basta con lo que tú hagas en vida, sino que cuando te mueras tendrás que ir al purgatorio y del purgatorio, no me sé los otros niveles, pero ahí están, hasta ver si llegas al cielo. Lamentablemente, esta es la doctrina que vivimos. Se nos pregunta ahora mismo, ¿tú vas a ir al cielo? Y nos cuestionamos. Nos preguntamos, no sé, ¿cómo Jesús enseñó a sus discípulos a creer en el segundo advenimiento? ¿Cómo Jesús enseñó a sus discípulos a estar confiados en que si Él viene ahora, yo me voy con Él? ¿Cómo fue que el Señor lo hizo? La manera de enseñar de Jesús fue muy particular. No vayan ustedes a creer que Jesús era la persona que daba seminarios, que empezaba a dar doctrinas. Su forma de enseñar era muy particular. Fíjense esta manera como Jesús le enseñó a los discípulos de quién depende la salvación. Un día, según dice Lucas capítulo 8, Jesús subió a la barca de los discípulos. Presta atención. Y Jesús sube a la barca y se duerme, se acuesta a dormir. En medio del mar se levanta una tempestad, el viento contrario, la situación muy incómoda. Los discípulos expertos en el asunto del mar, el asunto de la pesca, el asunto de lo que tiene que ver con la marea alta, la marea baja, el viento que viene de aquí, el que viene de allá, la proa y todas las cosas. No sé si aquí hay algún marino, pero bueno, en ese término, esos discípulos empiezan a poner en práctica todos sus conocimientos, diplomados, maestría, doctorado, todo allí estaba. Los discípulos expertos se dan cuenta que el viento sigue soplando y que ellos no pueden hacer ¿qué? Nada.
sus prácticas propias, sus auxilios propios, su realidad propia queda allí y no pueden hacer nada. Y entonces se acuerdan, Jesús está en la barca. ¿Verdad? Jesús está en la barca. Y van rápido donde Jesús se dice: maestro, ¿cómo puedes dormir tú? ¿Cómo tú puedes estar tranquilo cuando nosotros nos estamos perdiendo? ¿Cómo pueden haber tantas promesas en la Biblia de la segunda venida de Cristo cuando nadie cree que si Cristo viene ahora se va con Él? ¿Cómo que la Biblia está tan tranquila? ¿Cómo será que el Señor está construyendo mansiones? Pero ¿cómo tú estás tan tranquilo cuando yo estoy tan lejos de vivir allí? La pregunta de los discípulos era esa: ¿cómo estás tú tan tranquilo cuando nosotros perecemos? Despiértate. Hermano, es increíble, ¿no? La Biblia dice que Jesús se levantó. Él no tuvo que hacer mucho. Se paró delante de la barca y dijo al viento: calma. ¿Y el viento qué hizo? La paz que vino fue increíble. Los discípulos se quedaban atónitos. ¿Quién es este que aún le habla al viento y al mar? ¿Y qué pasa? Le obedece. Los discípulos dicen: nosotros nada pudimos hacer, pero Jesús en la barca detuvo el viento. Con lecciones como esta, los discípulos aprendieron que el asunto no eran ellos. Con lecciones tan sencillas como esta, los discípulos aprendieron a confiar por encima de todo. A un discípulo le decían: tira la red de aquel lado del mar, y olvídese que la tiraba, porque él decía: si Jesús dijo que la tirara, los peces vendrían. Los discípulos aprendieron incluso que cuando la tempestad estaba fuerte y Jesús decía: vengan y caminen por el mar, se tiraban. Porque si Jesús dice: camina por el mar turbulento, yo pisaré el agua. ¿Aprendieron los discípulos, sí o no? Y no dependía de ellos. ¿Dependía de quién? Los discípulos aprendieron que ir al cielo no era una cuestión del ser humano. Ir al cielo era una cuestión de Jesús. Yo quiero que tú te imagines esto. San Juan capítulo 14. Te lo sabes el texto. Si quieres puede decirlo de memoria. San Juan 14. Jesús reúne a sus discípulos. Los reúne a todos. Hombre tosco, pescadores, hombre sencillo. Su pasado, un pasado de esclavitud. Eran esclavos de Roma. Su presente, tirar un anzuelo para vivir el día a día comiendo el pececito que atraparan. Su mañana, no sé. Y los reúne Jesús a los 12. Y yo me imagino. Y le señala allá. Le señala allá. Y yo imagino a los discípulos mirando allá. Y Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren más allá. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Los discípulos están mirando un poco más allá. ¿A dónde está Jesús poniendo la mirada de los discípulos? ¿Saben a dónde? Un poquito más elevado de donde se quedan las miradas de muchos empresarios que cada día afanan en el trabajo, pero cuando llega la noche y se preguntan qué va a pasar mañana, no saben. Cantidad de gente en los hospitales sufriendo de nervios, sufriendo de ansiedad, porque no saben qué pasará mañana. Y Jesús le dice a los discípulos: hombre tosco, vengan y miren más allá. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Gloria a Dios! Bueno, cuando yo veo esto, yo creo que no había duda en la mente de un discípulo que si Jesús venía en ese instante, Jesús lo salvaría. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Pedro traicionó a Jesús. Lo negó delante de todo el mundo. Pero yo quiero que tú abras conmigo tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. ¿Qué escribió Pedro? Pedro fue el hombre que con malas palabras, incluso dice el texto de la palabra de Dios, dijo: yo no lo conozco. Allí delante de todos se burló del Mesías. Era increíble lo que había pasado. Pero dice Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 13,
Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. El texto no empieza así. ¿Sabe cómo empieza el texto? Pedro diciendo: porque en los últimos días vendrán burladores diciendo sarcástico: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que nuestros padres durmieron, todo permanece igual. Cristo no viene, todo está igual. Y Pedro dice: esto ignoran que si Cristo no ha venido hoy, no es porque ha tardado, sino porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿De dónde venía la convicción de Pedro de decir: yo creo que viviré en cielo nuevo y tierra nueva? Hermano, ¿de dónde venía eso? ¿De dónde venía esa convicción? ¿De dónde venía esa esperanza? El Pedro que negó un día a Jesús fue mirado por la mirada salvadora del Cristo que salva. Fue atendida su mirada. Se encontró el traicionero con la mirada del Salvador. Allí tirado, Jesús le decía: Pedro, yo te perdono. Pedro, yo volveré por ti. Pedro, no te dejaré morir eternamente, moriré yo en tu lugar. Y cuando yo muera, te prometo que te voy a dar vida eterna. Pedro, no dejaré que sean tus manos las que construyan el futuro. Yo voy a preparar moradas para ti. Y si me fuere yo a preparar el lugar, yo vendré y te tomaré. Saben, hermanos, yo he llegado a una conclusión. El asunto del cielo no tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Llegar allá, no hay avión que me lleve. No hay obras que me lleve. Para yo llegar allá, como los discípulos he entendido, solamente que Cristo me lleve. Ahora, si aquí hay alguien que entiende que puede hacerlo. Es más, miren, tomen lápiz, porque yo creo que ustedes van a escribir quizás. Miren, yo he llegado a la conclusión de que en el juicio a todo el mundo le van a hacer una sola pregunta, y ya yo me la sé. Así que ya tome nota. El pastor Polanco va a decir una herejía, así que tome su nota, porque te dice: pero ¿cómo va a ser pastor? ¿Cómo que ya usted se sabe la pregunta del juicio? Sí, yo me la sé. Yo me la sé, la pregunta del juicio. Nos van a parar a todos ahí en el trono grande. Y en el trono grande nos van a hacer una pregunta. Y yo voy a ver si ustedes la saben también. Voy a ver si ustedes la saben también. A ver si yo soy el solo que estoy con la herejía aquí, o todos vamos a estar en herejía aquí. ¿Cuántos creen que cuando lleguemos al trono grande nos van a preguntar: ¿y usted nunca pecó? ¿Cuántos creen que esa es la pregunta? Ah, no, pues ustedes saben como yo. Me siento tranquilo porque ya yo sé. Cuando salga la noticia dirán: toda la iglesia de Quisqueya estuvo en herejía, pero no solamente yo. ¿Cuánto es tan claro que esa no es la pregunta del juicio? ¿Cuánto es tan claro, hermano? Vamos a ver. ¿Tú nunca pecaste? ¿Esa es la pregunta del juicio? ¡No! Hasta un niño sabe que no. Los que estemos en el juicio habremos pecado, habremos transgredido. Es más, somos los que estaremos en el juicio. Los ángeles no estarán allí. Ahí están los pecadores. ¿Será que cuando lleguemos al juicio nos preguntarán: ¿y tú cuánta obra hiciste para estar aquí? ¿Hiciste la suficiente? ¿Esa es la pregunta, hermano? No. Y yo sé que ustedes no quieren ser herejes como yo, pero por lo menos ustedes dicen: no, pastor, eso está claro en la teología. No hay forma de que me hagan esa pregunta, porque las obras no salvan. Cuando se abra el libro, ese día se abrirá el libro. Hermano, yo a veces pienso en esto, y yo quiero decirle que el libro mío tiene que ser gordito. No puede ser flaco, no, tiene que ser gordito. Porque el libro mío es particular, ¿no? El libro mío, todas las historias están en la iglesia. Yo toda la maldad la hice en la iglesia, hermano, porque aquí fue que nací, imagínense. Aprendí a bailar con los signos de la iglesia. Digo, perdón, no. A hablar con los signos de la iglesia. Aunque yo me lo bailaba, hermano, a veces, olvídese. Yo tenía un director de diácono, él peleaba en la lucha de Ya Veneno. Era un hombre grandísimo y fuerte. Nos hablaba de las luchas de Ya Veneno y de la forma. Ese hombre tenía unos molleros. Y ese hombre, a 2 o 3 de la iglesia, que teníamos como 3, 4 y 5 años, no nos sabía a nada. El cuadrilátero, hermano, cada sábado en la iglesia nosotros nos lo rifábamos rifaditos. Oye, qué director de diácono que sufrió. Estoy loco por llegar al cielo. Él murió y decirle: mira, yo fui hasta pastor, mijo.
no fue en vano. Toda la travesura que te hice no fue en vano. Mi librito tiene que estar gordito. Yo me imagino, nos paramos allí y el enemigo empieza a acusarme y a señalar las cosas del libro. Ahí está el libro. Y a decir, él no merece por esta razón, por aquella razón, por la otra razón. Él no merece. Yo ahorita contaba uno no vive estar contando de que sus pecados así, porque imagínense ustedes. Uno bien vestido y aquí delante de todos. No va a andar haciendo eso, pero le voy a contar una para que ustedes vean si hay razones para... Yo apenas tenía 9 años cuando me pusieron mi primera censura en la iglesia. ¡Wow! Mi tío era el anciano. Echaron el piso nuevo, pulido en la iglesia. Hicieron una colecta para eso. Anteriormente no ponían el mosaico como ahora. Se pulía el piso con un trabajo extraordinario. Personas que pulían con cemento amarillo, azul, una cosa bella. No sé si alguno de ustedes llegó a vivir en esta experiencia, pero algo lindo. Así pusieron el piso de la iglesia. Un primito me dijo, mira, yo tengo unos patines de 3 rueditas. Hermana, no abra los ojos que sí que pasó. No vaya usted a creer que no pasó. Yo en mis 9 años, un muchachito bueno, le digo, oye, esa es la iglesia. Y él me dijo, sacaron todos los bancos, el púlpito y todo. Y yo, no, pero entonces, ¿no hay pecado? Hermano, Ay, al otro día fueron a echarle agua al piso, porque esos pisos le echaban agua. Meléndez quizás, no sé, Meléndez si en la arquitectura suya se usaban estas cosas, pero al otro día le fueron a echar agua al piso. Y la zanja, señor, era una sola. Mi tío me sentó y me dijo, usted está censurado. No era de menos, ¿no? Allí, ese día, el enemigo va a decir, hasta las rayas seguro él se las sabe. Tanta raya hizo ese muchacho con los patines en la iglesia. Condenado. No hay forma de escapar. Si me lo mencionan, no puedo decir que no. ¿Cómo digo que no si fue verdad? Pero lo importante es que a mí me van a hacer una pregunta. En el montón de mi pecado me preguntarán, ¿qué tú hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con el que murió por ti? ¿Qué hiciste con el que te ofreció perdón? ¿Qué hiciste con el que dio su sangre para que tú tengas la oportunidad de vida eterna? Si por alguna razón tú tienes la oportunidad de responder, yo acepté a Cristo, yo lo amé, fallé una y otra vez, pero me levanté confiado en que Él me perdonaría. En la mañana oraba para salir y pedirle fuerza para no caer, y en la noche tenía que volver a caer a orar, diciéndole, perdóname porque te fallé. Pero yo lo llegué a conocer a Jesús, yo lo conozco. ¿Sabe qué va a pasar? Él pasará las hojas con los montones de cosas y al final colocará su sello con su sangre diciendo, perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Mira, tú puedes salir por esa puerta ahora mismo a trabajar, a hacer todo lo que tú quieras, avanzar, ignorando la promesa de la salvación y de la vida eterna en Cristo. Pero vas a vivir como el montón de personas que hoy en día avanzan, se desarrollan, tienen grandes éxitos, pero lamentablemente cuando tratan de levantar un poco la mirada para mirar más allá, ahí se pierde su mirada. Ahí se acaba la inteligencia. Ahí se acaban los doctorados, la maestría, los logros financieros. Porque tratan de mirar más allá y se encuentran con el monstruo. No sé lo que va a pasar. Pero hoy la palabra de Dios declara, como dice Pedro, yo tendré la oportunidad de vivir en cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, ¿cuántos creen eso? Alabamos el nombre del Señor. Miren, Pedro, Marcos, Santiago, muchos de ellos no vieron todo. No, ellos no vieron todo. A ellos le bastó con que Jesús le dijera, miren, yo voy. ¿Quién es el que va? Jesús, el amigo de ellos. Voy a preparar moradas. Sí, Señor, está bien, la morada. Ok, como no iban a entender mucho de eso. Yo volveré. Jesús volverá y me lo llevaré conmigo. Excelente.
Para muchos de los discípulos, quizá el 99% de ellos, solamente bastaba con que le dijeran: Jesús va y viene, mi amigo va y viene y él me va a llevar. Pero es interesante saber que la Biblia dice que hubo uno de los discípulos al que el Señor le mostró algo más. Se trata de uno de los más viejitos, el viejito Juan. Casi muriéndose, casi 100 años tenía Juan, preso en la isla de Patmos, condenado a morirse allí. Preguntaban por sus amigos: Juan, ¿dónde están tus amigos? Todos se murieron. Solo, y cuando él estaba solo recordando esas lindas promesas de Jesús, dice la Biblia que a Juan se le da el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, lo que nosotros hoy tenemos como un libro poderoso donde Juan vio muchas cosas. Yo quiero que tú abras tu Biblia conmigo. Tienes que ir a Apocalipsis ahora. No puede irte de aquí sin ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, perdonen. Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? ¿Qué cosa le mostró el Señor un poquito más allá de la promesa? ¿Qué cosa tú tienes hoy que abrazar en el nombre de Jesús? Que Dios nos lo dio para nuestra salvación. Basta saber que Cristo va y viene, si eso basta, hermano. Y usted, si nada más sabe eso, usted se salva. Si usted no se aprendió Apocalipsis, a Daniel 12, a todo eso, usted tranquilo. Bástele que Jesús va y viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos dejar de ignorar que el Señor le mostró algo más. No se lo mostró a Pedro, pero se lo mostró a Juan. Vamos a ver qué le mostró el Señor. ¿Qué vio Juan? Apocalipsis capítulo 21 dice, verso 1: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice el verso 2, léelo allí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa. ¿Para qué? Para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. ¿Cuánto dice amén? Dice la Biblia que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, yo quiero decirte que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Lo que describe Juan es sin igual. Si tú lees Apocalipsis 21 y lo unes con Isaías 65, ¡wow! ¡Wow! Yo solamente conozco a Meléndez aquí como arquitecto. No sé si hay otro más ingeniero civil o algún asunto así. ¿Tú te imaginas un arquitecto, un ingeniero civil en el cielo? Donde Isaías dice: construirán mansiones. ¡Wow! Estar allí. Un abogado. ¿Hay abogado aquí? Un abogado, señores, mirando cómo culminó todo, qué pasó en el juicio, cómo pasó esto, porque este sí, porque aquel no, cómo se establecen las leyes perfectas. Un médico, señores, mirando el átomo en sus manos, la partícula más pequeña, preguntándole al que la creó: ¿de dónde salió eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se forma? Un piloto, todo el mundo volando en el cielo, con todo el aéreo. Señores, el cielo no es un lugar donde hay una alpa ahí. Usted tiene el alpa ahí tranquilo. El cielo es el cielo. El mismo Juan vio poca cosa y él dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Esa es mi fe. Yo volaré. Yo sigo estudiando. Ahora mismo estudio en línea, haciendo una maestría. Caí en el gancho. Porque dicen que es más fácil, señores. No vaya usted a ver. Seguimos avanzando. Seguimos estudiando, seguimos haciendo de todo, seguimos tratando de avanzar, colocando los números, poniéndonos metas. Pero yo, que soy esposo, soy padre, soy trabajador, cada noche que llego a mi casa, después de hacer la contabilidad, después de hacer todo, me siento y digo: un día Cristo vendrá. El cielo no se trata de personas que se detienen y dicen: ya yo no avanzo más. No, avanza, sigue avanzando. Sigue estudiando, sigue desarrollando, pero trata de tener la esperanza de que mucha gente de poder, de dinero, de mucho conocimiento, lamentablemente su mirada llega hasta un punto, hasta preguntarse: ¿qué pasará después? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesús vendrá. Y está preparando lugar para nosotros, no cualquier lugar, la mansión celestial.
Allí viviremos por toda la eternidad. Correremos, jugaremos. El león jugará con el cordero. Los jóvenes siempre jóvenes. Lugares para evaluar, para examinar, para explorar. Un lugar especial. Dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué es bueno saber esto? Porque Juan no vio fecha. No, Juan no vio fecha. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que Juan no vio el día que Jesús viene. ¿Verdad que no? ¿Estamos claros, hermano? No, Juan no vio fecha. Juan no vio ni siquiera los detalles más. Pero Juan decía, yo vi que la Jerusalén bajaba aplastante. La Jerusalén bajaba exactamente al punto donde un día el enemigo engañó a Adán y Eva y trajo maldición hasta nuestra generación. Eso lo aplastará la nueva Jerusalén. Descenderá al mismo lugar donde estaba la cruz del Calvario, donde fue Jesús levantado y donde el enemigo creyó que había ganado. La Jerusalén bajó a ese lugar y aplastó este lugar. Yo vi la Jerusalén y vi que el centro del culto será Dios. Y vi al Señor cuando dijo, yo hago nueva todas las cosas. Hermano, ¿cuánto dicen amén? ¿Sabe, mi querido? Yo le voy a pedir al pastor Uribe que pase a las aguas. Yo conocí una persona en Puerto Rico. Esta persona me decía, en una campaña que teníamos, me decía, pastor, yo lo arruiné todo. Todo lo arruiné. Me lo encontré trabajando mucho en Puerto Rico, tratando de avanzar. Y me decía, destruí mi familia, destruí todo lo que tenía. Y no creo que las cosas pudieran ser diferentes en algún momento. Él estaba consciente de lo que había pasado en su vida. Él estaba consciente de lo que él era. Él estaba consciente de que las cosas se habían destruido. Pero ignoraba que hay alguien que tiene el poder y la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Juan lo vio. Juan vio cuando ya el pecado será destruido por siempre y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Juan vio cuando las familias serían restauradas y vivirían con Él por toda la eternidad. Juan vio cuando nuestros muchachos correrán en el cielo, caminarán en el cielo, estarán felices nuestros jóvenes en el cielo, estudiando, avanzando. Él lo vio. Y Él dice en el Evangelio, he aquí yo hago nueva todas las cosas.